Hola a todos otra vez y bienvenidos al curso El cultivo del carbono, Carbon Farming. Comentaros que, bueno, ASI Fundació, en colaboración con BC3, pues han organizado este curso que ha sido financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural. Los impartidores de este curso van a ser, primero va a ser Agustín del Prado, investigador en Ikerbas, asociado, Inmaculada Batalla, investigadora postdoctoral, y también María José Sanz, que es la directora de BC3. BC3. Lo único que María José Sanz, por problemas de agenda, pues no ha podido asistir. En estos momentos está volando a Turquía y entonces va a ser imposible que intervenga. Inmaculada Batalla va a ser la que va a explicar, va a presentar la ponencia de María José Sanz. Vale. Decir también que las intervenciones de los ponentes se van a colgar en redes sociales para difundirlo a través del proyecto Maya. Y sin más, doy la palabra pues, a Agustín del Prado para que explique los ejes que va a tratar el curso y empiece con su charla. Pues mira, Esker, Paul, egunon a todos y todas. Bueno, como ha dicho Paul, mi nombre es Agustín del Prado y trabajo en el BC3. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, aquí la tengo. ¿Se ve la pantalla? Se ve bien, ¿no? Vale, Bien. perfecto. Bueno, un poco el curso, como ya ha dicho Paul, lo hemos preparado tres personas. María José no va a poder estar, pero bueno, también ha sido parte de la preparación. En principio y al final de mi intervención os dejo aquí mis coordenadas, un poco porque, bueno, aquí intentamos ser el oráculo de este tema que además, bueno, nos consta que es muy candente ahora mismo y, bueno, pues está en continua evolución y quizás no tengamos todas las todas las respuestas a las preguntas que tengáis. Entonces, bueno, creo que es interesante que os deje mis coordenadas. Y bueno, si tenéis preguntas, luego a posteriori me podéis mandar si no las solucionamos aquí. Un poco también por comentar, igual, si alguno no sabe un poco, no sabe ubicar un poco al BC3, estamos en el campus universitario de Leioa y somos un centro de investigación de excelencia, un BERC, que acabamos de hacer 15 años y nuestro foco principal de estudio es el cambio climático y dentro del cambio climático, pues yo en este caso coordino un pequeño grupo de unas 10 personas que trabajamos en el área de agricultura y cambio climático, con focos importantes en la ganadería, pero también en la parte de los cultivos. Y comentar que María José, por ejemplo, que bueno, es la directora científica del centro, pues bueno, es una de las personas referentes en el Estado a nivel bueno, de lo que es contabilidades de carbono en el sector primario. Es coordinadora de lo que sería el IPCC, que si no conocéis es el cuerpo de las Naciones Unidas que intenta aglutinar la ciencia alrededor del cambio climático y María José es una de las coordinadoras dentro de lo que son la parte de cuantificación de carbono en sistemas forestales, en agricultura, en usos de la tierra. Bueno, y con esto empiezo un poco el curso. Eh, Voy a ver, vamos a ver cómo lo vamos abordando. En principio, yo iba a dar estas tres primeras partes, que son sobre todo muy introductorias y quizás a veces no tan prácticas como el título del curso sugiere. Voy a intentar hablar más de los principios que hay detrás, científicos, intentando bajar un poco también. También perdonadme si alguna vez soy muy académico. Intento también responder preguntas si no se entiende o si, bueno, pues a veces tampoco uno es consciente de si me he pasado de detalle o no.
en estos temas. Pero bueno, voy a hablar sobre una introducción a nivel de agricultura y cambio climático, sobre todo enfocándome un poquito en la parte de gases de efecto invernadero y lo que sería el secuestro de carbono, sumideros de carbono, sobre todo en lo que son cultivos, en suelos. Luego hablaría de también unas pinceladas básicas sobre qué métodos de estimación de carbono hay en los diferentes ámbitos en la agricultura, sobre todo métodos enfocados en lo voy a hablar bastante de suelos, entonces enfocados a suelos y secuestro de carbono en suelos. Y luego lo mismo, pero también enfocado en suelos, hablar un poquito de algunas prácticas, algunos ejemplos de prácticas de secuestro de carbono, reducción de emisiones en la agricultura. Y ya las últimas partes, que son más prácticas, bueno, las va a tocar más lo que sería INMA, un poco tomando también de referencia algo de la información que ha estado preparando María José y que si bien quizás no lo toque así como tres puntos separados, va a tocar quizás todo un poco conjuntamente estos tres temas que son, bueno, documentación existente a nivel de la Unión Europea, ver un poco cómo la Unión Europea está definiendo a día de hoy el carbon farming. Luego ¡Ay! se ha oído por ahí alguna cosita por ahí. Eh, Luego va a hablar de lo que son los mercados de carbono y sobre todo cuáles son bueno, lo que consideramos son las ventajas que puede tener, los peligros que puede haber, las barreras y bueno, va a intentar dar unos ejemplos y estándares. Y luego, bueno, va a hablar también de partes prácticas, de cómo formas de recompensar el secuestro y reducción de emisiones yendo más allá de los mercados y poniendo algunos ejemplos. Pero bueno, eso ya lo detallará más Inma, cómo lo va a tratar esa parte. Pero que tengáis en cuenta que se tratarán estos tres temas. Bueno, pues ya vamos a ir empezando por lo más básico, agricultura y cambio climático. Aquí estamos muy enfocados en carbono en este curso, pero las dimensiones del cambio climático son muy variadas. Desde el punto de vista de que en el sector primario hay bueno, se está sufriendo ya y se prevé para el futuro unos impactos importantes a raíz de este cambio climático que pueden afectar directamente, por ejemplo, las producciones de cultivos. Esto pueden afectar también lo que es los rendimientos en la ganadería directamente a través de cómo puede sufrir un animal por ejemplo, estrés calórico o cómo puede también verse afectado indirectamente pues a través de la disponibilidad mayor o menor de piensos, forrajes, etcétera, de cómo afecta el cambio climático en lo que es el crecimiento de la vegetación. Por otra parte, en este caso, pues, y esto está sucediendo ya, una vez sufre este impacto la agricultura, pues los agricultores ganaderos o las administraciones, dependiendo de quién tenga la responsabilidad, pues van ejerciendo unas respuestas bueno, para intentar paliar esos impactos negativos, que es lo que llamamos la adaptación al cambio climático, que puede ser, bueno, un poco lo que yo creo que a veces se llama autónoma, pues es un poco lo que sucede, ¿no? Pues lo que va sucediendo, va recibiendo unos impactos bueno, pues tal como estás viendo que esos daños están produciendo, pues ideas, unas estrategias para reducir esos impactos. Luego esto puede ser de una forma autónoma, como estoy diciendo, o algo más planificado, como puede ser el papel que tendrían las administraciones un poco para prever este tipo de paliar estos daños ahora a corto plazo y a medio y largo plazo. Y luego otra vertiente que es la que vamos a tratar aquí, y es que la agricultura también, primero, tiene un impacto climático a través de la generación de gases de efecto invernadero a través de su actividad. Y además existe una oportunidad, y es de los únicos pocos sectores que lo tiene,
de realmente ser un factor de reducción de cambio climático a partir de generación o de un fomento de sumideros de carbono, de retirar CO2 de la atmósfera a través de diferentes prácticas, que es un poco lo que tratamos hoy aquí. Y en este caso, bueno, pues es lo que diríamos es que está relacionado con ese eje del cambio climático, que es la mitigación del cambio climático, la reducción, ¿no? de ese impacto de gases de efecto invernadero neto. Lo que hablaríamos es de reducción de emisiones o una mayor generación de sumideros de carbono que puedan compensar, que puedan reducir el balance neto entre emisiones y sumideros de carbono. Entonces, voy a tratar estos temas en mi presentación relacionados con la mitigación del cambio climático. Un poco a diferencia de otros sectores, y seguro que voy a hablar de cosas que ya conocéis, pero bueno, como tengo que hablar de cosas básicas, igual toco temas que igual no los habíais oído nunca o no los tenéis demasiado profundizados y yo creo que es interesante a nivel pedagógico. A diferencia de otros sectores, la agricultura produce dos gases de efecto invernadero, los cuales es uno de los principales emisores, a diferencia de otros sectores que no son, que en este caso no es el CO2, que es el típico que siempre se suele considerar. En este caso hablaríamos del gas metano y hablaríamos del gas óxido nitroso. Luego os voy a comentar un poco por dónde se suelen generar estas fuentes de emisiones. También, igual que en otros sectores, va a haber una liberación de CO2 y como he dicho antes también es de los pocos sectores que puede jugar con sus prácticas para no solo ser un emisor de CO2, sino ir más allá y ser capaz de ser un agente mitigador o ser un agente de generador de retirada de CO2 de la atmósfera y generación de acúmulos de carbono eh, por tiempos que consideramos secuestro de carbono. Bueno, y no solo hablamos en este caso de gases de efecto invernadero, esta es un diagrama donde se muestran las principales fuentes, emisiones, sumideros de gases de efecto invernadero, pero también de otro tipo de gases que secundariamente también tienen su importancia porque van a ser precursores de gases de efecto invernadero. Y en el caso de la agricultura suelen ser gases que se producen en una manera muy importante. Hablamos, por ejemplo, del amoníaco, hablamos del monóxido de carbono, de compuestos volátiles, eh, hablamos del óxido nítrico, de los óxidos de nitrógeno que en principio, así como el amoníaco es uno de los más importantes, por ejemplo, el NH3, el cual no solo radica su importancia porque sea pueda ser un compuesto secundario que pueda dar lugar a N2O, que es un gas de efecto invernadero, sino también porque es un gas que afecta a la contaminación atmosférica. ¿Vale? Más allá del efecto invernadero, produce lluvia ácida o, bueno, puede tener efectos en la salud importantes. Ese tipo de gases, lo mismo que el NOx que tengo aquí, que en la agricultura no se produce tanto, sino que generalmente es mucho más relevante, por ejemplo, a través de lo que tiene que ver combustión de los automóviles. El NOx, por ejemplo, es un gas que siempre vamos a tener muy en cuenta en los ambientes urbanos, sobre todo por el tema de contaminación atmosférica. Bueno, y hablando un poco de dónde se originan estos flujos, bueno, todo lo que tiene con el carbono, el flujo de entrada va a tener que ver siempre el sistema, va a tener que ver con la fotosíntesis y cómo, bueno, cómo la vegetación y otros organismos que son capaces de fotosintetizar absorbe un CO2 que está en la atmósfera y que, bueno, le permite a través de esa fotosíntesis hacer crecer la biomasa vegetal y hacer un acúmulo de materia orgánica
de carbono en la parte aérea o también en la parte de debajo en el suelo. Eh, Parte de ese carbono va a permanecer o va a ir, bueno, si tenemos un árbol, va a ir acumulándose hasta que se talen los árboles o hasta que en periodos mucho más cortos de tiempo, si tenemos un cultivo que, que- que tenemos que cosechar cada año o en una pradera, pues bueno, va a ser distinto las dinámicas de cuando se va retirando ese carbono de, mm, bueno, lo que sería de la vegetación o del suelo. Eh, el carbono en el suelo también, que está en la materia orgánica, se va degradando y puede dar lugar a CO2 y puede degradarse en forma de metano. Y bueno, en la siguiente diapositiva os voy a hablar un poco más em, de dónde se originan los distintos gases de efecto invernadero concretamente en la agricultura. Y bueno, por empezar, por uno de los más de los que tiene mayor importancia, sobre todo en la ganadería y los cultivos de arroz, tendríamos el metano CH4, que está mediado, también es una gran diferencia de lo que suele ser las emisiones que se suelen considerar de CO2, está mediado por procesos biológicos, en este caso fermentación, con lo cual podemos pensar y sabemos que en cierta manera estos procesos son inevitables, o sea, no podemos, podemos reducirlos, la cantidad de metano que se produce en la agricultura, pero no podemos hacer que disminuyan, que desaparezcan a cero, pues porque tiene que ver con la degradación de la materia orgánica, del carbono, y en este caso en condiciones donde no existe mucho oxígeno es cuando se da esa fermentación. ¿En qué condiciones no existe mucho oxígeno y se suele dar esa fermentación? Pues nos suena a todos que va a ser en lo que tiene que ver con la ganadería de rumiantes, sobre todo lo que tiene que ver con la fermentación entérica, la digestión en el tracto digestivo en el rumen. Eh, También en lo que es la degradación de la materia orgánica, en lo que son los depósitos de desechos, de excretas de los animales, lo que llamaríamos comúnmente purines, si son líquidos, o estiércoles si son más sólidos, pues ahí, bueno, hay una degradación de la materia orgánica, y cuando sucede en condiciones con menos oxígeno, bueno, pues da lugar a bastante metano. Si, por ejemplo, tenemos un proceso de compostaje en el cual somos capaces en cierto momento, de airear suficientemente la pila de compost, pues vamos a tener más condiciones aerobias, lo cual va a hacer que no se produzca tanto metano y sí se produzca la pérdida de carbono, en cierta manera, hasta que se estabilice ese compost. La pérdida va a ser mayoritariamente en forma de CO2, que en este caso tiene mucho menor poder de calentamiento en la atmósfera. Y de hecho, bueno, luego explicaré cómo este CO2 que se produce tanto en un proceso, por ejemplo, de degradación de la materia orgánica en un compost, como lo que sería el CO2 que básicamente respiramos los seres vivos. Este CO2, a pesar de que como molécula, la misma molécula que un CO2 que produciría una fábrica, este CO2 pertenece a un ciclo del carbono eh, que básicamente hace que no tenga un efecto climático este CO2, porque este CO2 solo se puede producir, el que respiramos nosotros, por ejemplo, si hace poco tiempo se ha fijado por una planta. O sea, básicamente nosotros el CO2 que vamos expirando viene de lo que comemos directa o indirectamente, sea un compuesto de origen animal o de origen vegetal, pues ha tenido que haber venido ese carbono de un CO2 que ha sido fotosintetizado no hace mucho tiempo, con lo cual realmente no estamos adicionando un CO2 nuevo a la atmósfera, con lo cual por eso mismo ese CO2 no se considera que es neutro. Lo mismo este CO2 como el de un CO2 que estaría produciendo un compost.
Otra cosa es si es metano. Si es metano, sí que tiene un poder de calentamiento mayor que si se estuviera dando ese CO2, aunque no esté adicionando carbono nuevo en la atmósfera. Bueno, que me enrolla un poquito ahí. Dentro del metano habla también que los arrozales, en fermentación de materia orgánica y luego también en combustión incompleta. Cuando hay fuegos también hay una parte que puede ser anaerobia y que puede venir y que se puede dar lugar a metano. Un poco a nivel global, cuáles son los grandes balances de metano. Pues ahora mismo hay la agricultura y los residuos representan una fracción importante de lo que serían las emisiones antropogénicas. Luego hay otras emisiones importantes que son las de las relacionadas con los combustibles fósiles, por ejemplo, el mal llamado gas natural. Bueno, pues ese sería un ejemplo de metano que se produce y que parte se pierde en el proceso. Y luego tendríamos otras emisiones de carácter natural, como son los humedales o, bueno, incluso las termitas, etcétera, y otros que tienen que ver con procesos que no está tan claro cuándo son antropogénicos o no antropogénicos, o hay una mezcla de todos. Cuando hay, por ejemplo, quemas, cuando hay incendios, pues a veces se pueden considerar que son incendios naturales, hay veces que son provocados indirecta o directamente. Bueno, hay en las contabilidades de flujos de emisiones y este tipo de cosas, pues ahí es una zona un poco más gris de saber si es los humanos los que lo han provocado. Y luego hay una parte importante de sumideros de metano que tienen que ver con pues, cómo se va retirando el metano a través de la atmósfera, que es la gran fuente de sumideros. El gran sumidero es a través de la atmósfera que se va retirando por una media de cada década más o menos. Este metano, una vez en la atmósfera, se va retirando. Luego os mostraré un poquito cómo se hace, más o menos, químicamente en la atmósfera, así, de una forma muy simple. Y luego también a partir de los suelos, que esto es algo que generalmente no está muy estudiado, es muy difícil realmente de estudiar, pero que bueno, sí que se estima que tiene una importancia lo que tiene que ver los microorganismos que hay en el suelo para que, por una parte, dependiendo las prácticas que se hagan o el tipo de bioma en el que estés, haya una mayor capacidad de retirar metano a través de esos suelos y a través de una serie de microorganismos. Al final, bueno, las emisiones han ido subiendo año tras año y lo que hace que la concentración en la atmósfera del metano ahora mismo pues, sea aproximadamente 150% superior a la época preindustrial. ¿Vale? Un poco lo que os decía antes de cómo se genera el metano dentro de lo que sería el ciclo del carbono. Y pongo de ejemplo lo que sería el metano que se produce en el rumen de una oveja en este caso. Y para que se produzca ese metano, lo mismo que para que se produzca ese CO2 que respire un ser vivo, pues proviene primero de que haya comido una materia vegetal, en este caso, que previamente ha fijado un CO2 a través de la fotosíntesis con ayuda del sol y del agua. Una molécula, por ejemplo, de CO2, pues al final se puede transformar en moléculas de carbono orgánico. Y bueno, en el caso de como todos los animales, también va a haber una parte de CO2 de la que comen que va, como nosotros, pues que se va a respirar o que se va a ir, y hay otra parte que se aprovecha. Y en el caso de los rumiantes, la parte que se aprovecha es mayor precisamente porque son capaces de degradar y de aprovechar fracciones muy fibrosas y muy poco digeribles que nosotros no podemos digerir porque tiene unos microorganismos parecidos a los que seguramente habrá en la materia orgánica que se está degradando anaeróbicamente, por ejemplo, los purines. Parecidos, digo, no son los mismos, lógicamente, pero en ese rumen, en ese estómago especial donde está esa fibra, esos compuestos muy altos en lignocelulosa, celulosa, etcétera, van a permanecer bastante tiempo más que lo que permanece en nuestros estómagos normales, y a partir de ahí van a poder degradar bastante de ese carbono y lo van a poder utilizar
para su propio crecimiento y su mantenimiento de actividades, pero en contraposición se va a dar una pérdida de carbono, pues que en este caso, como está en condiciones muy anaerobias, esta parte de este estómago, pues se da en forma de metano, ¿vale? Y este metano, pues un poco lo que he dicho antes, aproximadamente una década está en la atmósfera y a partir de una década reacciona con estos compuestos, da igual un poco los radicales OH, un poco porque os suene, y lo que hacen es transformarse en CO2 y agua, ese metano, ¿vale? Y algunos diréis, bueno, pero ese CO2 es también otro gas de efecto invernadero, pero es lo que decía antes, este CO2 que se produce a partir del metano viene a ser lo mismo que el CO2 que respiramos, o sea, es un CO2 que consideramos climáticamente, o sea, a partir de 12 años ese metano ya no tiene ese poder de calentamiento porque se ha transformado en un CO2 biogénico, que es un CO2 que cierra el ciclo de, bueno, de que solo se ha podido producir si ha provenido de una fotosíntesis, en este caso en 12 años, que ha podido pasar este ciclo. Esto lo que quiere decir es que no se adiciona un carbono nuevo a la atmósfera, a diferencia de que si fuera un metano o un CO2 que viniera de quemar un combustible fósil, pues lo que estamos haciendo es utilizar un carbono que había estado almacenado durante millones de años en el subsuelo y lo que estamos haciendo es poner un carbono nuevo en la atmósfera una vez utilizamos el combustible fósil, lo cual estamos adicionando moléculas nuevas en la atmósfera y eso es lo que genera el cambio climático en el caso del CO2. En el caso del metano, si bien una vez pasados los 12 años no existe ese efecto cuando hablamos de un metano biogénico como el que vendría del rumen, pero sí que es verdad que no hay que olvidar que en esos 12 años que está como metano calienta muchísimo más que el CO2. De hecho, se estima que aproximadamente, bueno, a ver si se entiende un poco esta gráfica. Esta gráfica es un poco mostrando lo que calienta eh, una molécula de metano, bueno, en este caso 27 moléculas de metano frente a una molécula de CO2, lo que calienta una vez está en la atmósfera y, y nos va diciendo que calienta el metano durante los 10 primeros años muchísimo, casi 100 veces más que el CO2, pero una vez los 10 años han pasado, se va retirando de la atmósfera y va reduciendo muchísimo su impacto comparado con una molécula de CO2. Una molécula de CO2 permanece durante cientos y miles de años. Vale, entonces, que os quede al final que el metano calienta, si lo miráramos en 100 años, calentaría aproximadamente 27 veces más una molécula de metano que una de CO2. Si lo miráramos en más años, en 1000 años, por ejemplo, pues seguramente el CO2 incluso ya calentaría mucho más que el metano, si lo estamos mirando en una franja de tiempo mayor. Si lo miramos en una franja de tiempo pequeñita, de 20 años, no serían 27 veces, sino que serían casi 100 veces más las que calienta el metano con una molécula de CO2. Vale. El óxido nitroso, que es otro de los gases importantes en lo que sería la agricultura, bueno, también está mediado por procesos biológicos y aquí, bueno, os pongo la complejidad para que os suene también que, bueno, son diferentes microorganismos que, bueno, que hacen diferentes transformaciones del nitrógeno, ¿vale? Y que principalmente se va a dar en procesos donde haya nitrógeno y donde hay nitrógeno, sobre todo en fertilizaciones, sean sintéticas o minerales o fertilizaciones o bueno, o aplicación de nitrógeno indirecta, como sería lo que sería a través de las excretas, si un animal está pastoreando, al final está haciendo no es una fertilización porque generalmente no las fuentes de nitrógeno que caen en ese suelo van muy concentradas, pero bueno, es una forma que llegue el nitrógeno al suelo y en el cual el suelo pues hay unas transformaciones de ese nitrógeno y en parte pues va a dar lugar a este óxido nitroso. Y por eso decía antes también, lo mismo que el metano, que en cierta manera, bueno, como nitrógeno va a haber siempre en el suelo, sea directa o indirectamente, y sobre todo porque es necesario, es absolutamente necesario para la fertilidad de los suelos y los cultivos, pues en cierta manera
hay una emisión que es inevitable de este óxido nitroso. O sea, cero nunca se va a poder llevarse. Puede haber prácticas bueno, que puedan hacer mejorar los manejos de fertilización y de hecho, pues está un poco enfocado todas las prácticas de reducción de este gas, va muy enfocado a fertilizar mejor en cuestión de dosis, en cuestión de tiempos, en cuestión, a veces incluso si el agricultor lo puede permitir, claro que a veces es el problema, es que los fertilizantes que igual ayudan más a dosificar bueno, las cantidades de nitrógeno que necesita los cultivos, pues igual son más caros, son algunos que se llaman de liberación lenta, pues bueno, esos ayudan a mejorar eh, lo que sería la liberación de estos gases, pero también tienen un precio mayor. Y luego lo que sería la gestión de purines y estiércoles también, ahí todo lo que haya nitrógeno, también hay una emisión de óxido nitroso. Aquí los factores que influyen son generalmente, pues lógicamente si hay nitrógeno eh, y sobre todo si ese nitrógeno es mineral, pues para que se dé este gas, el óxido nitroso, el nitrógeno tiene que estar en estado mineral. Eso es, o sea, también tiene que ver que el nitrógeno de forma orgánica en muchas ocasiones se mineraliza y pasa a nitrógeno mineral. Entonces, también indirectamente el nitrógeno orgánico va a favorecer que haya más óxido nitroso o más potencial. El carbono orgánico también, pues porque al final está mediado por microorganismos que se alimentan de carbono orgánico y dependiendo de cómo esté el mix de nitrógeno-carbono, pues también va a haber una mayor o menor eh, actividad de estos microorganismos. La temperatura, pues lógicamente como todos los procesos biológicos, lo mismo que el agua, pues va a determinar que haya una mayor o una menor actividad de estas emisiones. Eh, a ver, aquí, por ejemplo, diría que en esto, en el estado Naker, por ejemplo, que yo estuve en el pasado, fueron pioneros de estudios de este tipo, Naker Derio, ya en el siglo pasado. Se empezó en el 96 o 97 y, bueno, lo comento porque yo también, ahora estoy en BC3, pero en el otro siglo trabajé también en Naker, en el siglo pasado, del 97 al 2000. Y precisamente trabajé en estos temas, de cómo, de cómo encontrar condiciones que fueran más, que favorecieran una menor emisión de óxido nitroso. Esto lo miramos sobre todo mucho en praderas, luego también se ha hecho en cultivos y bueno. Aquí ya hablando de manejos, pues también tiene que ver, pues bueno, pues hay prácticas que luego además comentaré porque precisamente algunas prácticas que pueden favorecer el secuestro de carbono, pues tienen en contraposición o uno de los peligros es que pueden, en su caso, ir en el lado contrario con el óxido nitroso. O sea, por un lado igual estás secuestrando más carbono, pero por otro lado estás emitiendo más óxido nitroso. ¿Vale? Y ahí estarían las prácticas de laboreo a veces, o el tema de riegos o fertilizantes, pues pueden no ser la medida igual de buena para el secuestro de carbono que para las emisiones, con lo cual ahí, bueno, pues habría que ver el balance desde luego siempre habría que ver cuál es la emisión neta, no solo del carbono, sino con los demás gases de efecto invernadero, sino la práctica, si está enfocada a cambio climático, no tendría demasiado efecto. ¿Vale? El óxido nitroso, bueno, lo que sí que se veía un poco para que a nivel práctico, pues que siempre se ve pues que en las zonas más húmedas, pues zonas donde llueve mucho, pues hay una mayor actividad de estas bacterias que, sobre todo las que se llaman desnitrificantes, que son las que más van a hacer que se produzca estas emisiones. Entonces, nuestros suelos, pues bueno, la parte más atlántica son suelos que tienen bueno, que tienen un riesgo importante de emisiones de óxido nitroso o bueno, o lógicamente si en zonas donde haya irrigación, a pesar de que no sean tan lluviosas, entonces ahí, bueno, ahí también puede jugar un papel
qué técnicas hay de irrigación. Eh, pues cuanto más sean específicas, más puedan ahorrar el agua y sean quizás eh, bueno, no sean tan indiscriminadas en el uso del agua, pues también va a haber una mayor oportunidad para reducir estos gases de óxido nitroso, que si se dan riegos a manta, etcétera, pues eso suele conllevar mayores riesgos de emisiones de óxido nitroso. Y en esto hay bastantes estudios y, de hecho, bueno, se suele considerar que una de las bueno, cuando hablamos de diferentes metodologías de irrigación, pues ahí se pueda tener en cuenta para la estimación de las emisiones de óxido nitroso. También un poco la visión global del óxido nitroso, de dónde se produce. Y bueno, una de las grandes emisores es la agricultura y también lo que serían las aguas residuales, pues ahí donde hay un montón de nitrógeno y puede haber condiciones eh, húmedas o con poco oxígeno. Luego ya podéis ver que hay otras fuentes, pero bueno, no voy a entrar en ello, un poco porque lo sepáis. También en este caso no es como el metano, se ha incrementado un poco menos, pero también se ha incrementado bastante a partir de la revolución industrial. Bueno, pues la concentración ha aumentado bastante, aunque bueno, en este caso el eje no empieza de cero, pero bueno, y es lo que se ha aumentado. Antes hablamos de un 150% para el metano. Bueno, aquí es más tímido, el incremento es un poco más del 20%, pero bueno, es importante también. Es bastante importante también porque el óxido nitroso, como hablábamos antes del poder de calentamiento que tiene el metano, que a pesar de tener una vida corta, tiene un poder de calentamiento muy grande en esa vida corta que tiene, comparado con el CO2. En el caso del óxido nitroso, que sí que está en la atmósfera durante bastante tiempo, está igual 100 años, sí que se estima que tiene una molécula de óxido nitroso, tiene aproximadamente 270 veces más poder de calentamiento una vez está en la atmósfera que el CO2. Vale, y luego hablando de CO2 y de carbono, que bueno, pues en la agricultura vamos a tener una emisión que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el uso de maquinaria, energía, etcétera, etcétera. Pues bueno, ese CO2 fósil que en todos los sectores, hasta que no tengamos una descarbonización completa, pues lo vamos a tener ese impacto, sea uso de gasoil, sea, bueno, etcétera, etcétera, sea por usos directos en la granja o incluso a veces también podemos contabilizar usos indirectos, un CO2 que se ha producido en insumos que se utilizan en las granjas. Por ejemplo, se me ocurre la fabricación de fertilizantes. Si bien el CO2 no se ha producido en la granja, pues bueno, ahí ha habido una fábrica que ha producido a través de un gasto energético, etcétera, etcétera, ese CO2 en otro lugar de ese fertilizante que ha utilizado la explotación. Y luego ese CO2 más directo que se produce a nivel de mm, más relacionado con el curso que estamos hoy, bueno, tiene que ver con esos manejos que vamos a tener en la agricultura, que por un lado hemos dicho eh, puede tener su vertiente negativa y es que haga perder carbono y haga que se libere CO2 de reservorios donde habían estado bastante tiempo, que puede ser en el suelo, o yo qué sé, o en el caso de una masa forestal, una masa ahí si se tala o se quema, pues va a haber una emisión de CO2. O en el caso positivo, que hay oportunidades para que precisamente por las prácticas se revierta estas pérdidas que a veces se han producido en otros sectores y que este sector, el sector agrícola, pueda hacer ganar carbono, pueda retirar el carbono de la atmósfera a través de prácticas que fomentan el secuestro de carbono, sea en biomasa aérea o en el suelo. Y luego había una otra vertiente que llamamos de cambios de usos de la tierra que tiene que ver a veces, sobre todo, bueno, también se da
cuando, cuando, por ejemplo, en una explotación, en un empezamos a hacer un cultivo y bueno, ese cultivo puede estar en un territorio donde antes había una masa forestal. Entonces, lo que llamamos cambios de usos de la tierra, en este caso, dependiendo de cómo ha sido ese cambio, si es, por ejemplo, de una masa forestal a un cultivo, pues se ha de considerar que ahí hay una pérdida importante de carbono al pasar de un sistema forestal en el cual se acumulaba o había una serie de stocks de carbono en esa masa forestal a cuando pasamos a un cultivo, sobre todo si es un cultivo en laboreo, pues ahí unas cantidades de carbono que se han liberado en esa transición al, en esa transición a los cultivos. A veces puede ser el efecto contrario. O sea, si pasamos de un lugar donde se han tenido mucho tiempo cultivos a pasamos a sembrar praderas y lo dejamos como praderas permanentes, durante una serie de años ya, pues ahí lo que se va a contabilizar es precisamente lo contrario. Un proceso en el cual se está retirando carbono de la atmósfera y se está acumulando, en el caso de las praderas permanentes, en el suelo. Estamos acumulando en la materia orgánica, estamos favoreciendo el hecho de que no haya laboreo, etcétera, etcétera, y estamos precisamente haciendo el efecto contrario, que sería el de liberar CO2. Bueno, también el contexto global y bueno, también un poco por hacer el, bueno, la figura final un poco es lo que sería el balance entre actual, esto es para unos años, para el año 2022 creo, no lo veo, bueno, para uno de los años últimos. Bueno, lo que hacen estos estudios, que es un proyecto que se llama el Global Carbon Project, es un proyecto a nivel internacional, estiman cuáles son las emisiones y cuáles son los sumideros de carbono y hacen un balance de si estamos incrementando el CO2 o el carbono en la atmósfera o disminuyendo. En este caso, sabemos que lo estamos incrementando, estiman que en un 4% anualmente. Las principales fuentes son fósiles y también por deforestación y cambios de usos de la tierra que he comentado antes, las principales fuentes de CO2. Y por el contrario, los principales procesos que están contribuyendo a retirar el CO2 de la atmósfera son los sumideros, pues, atmosféricos, los de los océanos y los de bosques o sector primario. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos figuras en las que se muestra el incremento, pero bueno, esto ya os suena bastante. En este caso sería el CO2 de origen fósil, las emisiones anuales desde el año 1990, como se ha venido incrementando a nivel mundial. En el caso de las emisiones de CO2 fósiles, se estima que desde el 90 hemos producido aproximadamente estamos produciendo un poco más del 60% más emisiones anuales. A nivel de lo que hablábamos de emisiones de CO2 más asociadas a lo que sería los usos de la tierra, en este caso lo que se llaman asociadas al cambio de uso de la tierra, lo que hemos hablado antes de si se ha pasado de un sistema forestal a cultivos, etcétera, etcétera, pues se ha estabilizado bastante lo que son las pérdidas y si la estimación es que a nivel global ahora mismo, bueno, hay bastante incertidumbre porque es difícil de medir estas cosas, pero si bien sabemos que en los combustibles fósiles se ha seguido incrementando estas emisiones, en lo que sería este proceso de cambios de usos de la tierra, estas emisiones de deforestación, etcétera, pues se han estabilizado. Sigue habiendo bastantes, no lo que sería Europa, está más centrado en la parte de América del Sur, en la parte de África y en partes de Asia. De hecho, a nivel estatal, este es el ejemplo desde el año 1960, que todo lo que tiene que ver con cambios de usos de la tierra, lo que se está produciendo ya no es una emisión desde el año 1970, lo que se está produciendo menos uno de los años que, bueno, que ha habido parece que hubo un incremento de emisiones, igual probablemente por incendios.
quizás un poco lo intuyo, pero no estoy seguro. Bueno, estas 4 colores son simplemente diferentes modelos, que están 3 modelos y la media de los modelos, porque al final también son estimaciones y lo que nos dice aquí que a nivel estatal, a partir del año 1970 y algo, eh, en este proceso de cambio de uso de la Tierra lo que se está dando no es una pérdida de CO2, sino el proceso contrario. Se está seguramente reforestando más de lo que se está perdiendo en emisiones de CO2, reforestando o haciendo prácticas de manejo en el sector primario que favorecen los sumideros de carbono de una forma mayor que haya prácticas que estén favoreciendo las emisiones. O sea, en este caso, bueno, aquí se están hablando de megatones de CO2 por año y bueno, pues hay está bastante claro que se han venido reduciendo y que ahora mismo estamos en una fase bastante positiva en este sentido. Entonces, un poco centrando el foco en lo que sería el carbono y el almacenaje y pérdidas de carbono. Hay que comentar que en el suelo, y por eso también nos centramos un poco en el suelo en este curso, y yo creo es importante hablar que tiene muchísimo potencial. ¿Y por qué tiene mucho potencial? Porque contiene mucho más carbono que la atmósfera, la vegetación combinada, y además este carbono, lo que acabamos de decir, está en la materia orgánica en el suelo pues provee de muchísimas otras funciones. Tener un suelo con una materia orgánica importante, pues a nivel climático puede ser interesante, pero es que realmente tiene unas funciones a nivel de fertilidad, de, bueno, pues de poder mantener la humedad en el suelo, mantener funciones de ciclos de nutrientes, etcétera, etcétera, que hace que el suelo esté saludable y hace que las actividades que se generen en ese suelo pues también vayan de forma óptima. Sí que hay que decir, bueno, lo que hemos estado hablando hasta hace poco, un poco por poner números, y estos son petagramos, bueno, mucha cantidad de CO2 se estima que se ha liberado desde la aparición de los humanos a nivel bueno, pues de lo que serían puesta en marcha prácticas agrícolas o asociadas a ganadería o otro tipo de actividades que lo que han hecho es ir degradando los suelos a nivel y eso, bueno, haciendo liberar mucho carbono de estos suelos o de masas donde antes, vegetales aéreas, donde había mucho más carbono eh, secuestrado a largo plazo. Por ello, bueno, se plantea que el secuestro de carbono en suelos puede tener un importante papel para mitigar y adaptarse al cambio climático. Bueno, aquí hay algunas medidas que luego intentaré poner más en concreto, pero bueno, hay muchísimos estudios que intentan poner números eh, en el potencial, sobre todo, primero en el potencial de esa acumulación de carbono a partir de prácticas determinadas y luego, bueno, también se intenta desarrollar cómo ese potencial se puede llevar a cabo teniendo en cuenta las limitaciones que pueda haber. Barreras, a veces pueden ser limitaciones de que, bueno, em, a nivel económico, pero también pueden ser sociales o bueno, de que sean complicadas hacer a veces esas prácticas, más complicadas que unas más que otras, eh, o que tengan más riesgo dependiendo de, bueno, pues de la variabilidad de las condiciones climáticas, etcétera, etcétera. O sea, poner un poco en contexto específico las diferentes medidas y la incertidumbre que tiene cada una de las medidas. Bueno, en este caso, bueno, intentando ya definir lo que sería el secuestro de carbono en suelos, en este diagrama,
bueno, os pongo un poco lo que se estaba hablando antes de lo que sería la fotosíntesis, de bueno, cómo viene el CO2 atmosférico y cómo se engloba todo esto en en lo que sería el sistema planta, suelo, atmósfera, microorganismos que hay en el suelo. En este caso no he puesto a la ganadería, pero bueno, sería añadir otro elemento más ahí en el cual, bueno, hay otro elemento en el cual estaría retirando carbono de la parte vegetal. En este caso, al final, el secuestro de carbono será el balance entre, entre el carbono que va a entrar en el sistema y el carbono que va a salir del sistema. El carbono, al final, puede estar en la vegetación, puede estar en el suelo. En el suelo y en la vegetación, en tal momento o se va a retirar ese carbono o se va a degradar. También hay un elemento de respiración que hemos hablado antes. Todas las plantas respiran, todos los seres vivos se respiran y eso da un CO2. Todos los microorganismos en el suelo van respirando una vez van alimentándose la materia orgánica, van descomponiéndola y al final un poco lo que hablamos. ¿Cómo consideramos que hay un sumidero o una fuente neta de emisión? Pues lo que hablamos, si el CO2 que entra vía fotosíntesis es mayor que el que vuelve a la atmósfera por descomposición, por respiración, y el que entra pues generalmente sería básicamente por CO2 atmosférico, entonces se podría dar un sumidero de CO2. Si en este caso no ocurre así, sino que el CO2 que vuelve es mayor, lo que quiere decir a la atmósfera, lo que quiere decir es que bueno, se está yendo más CO2 que el que entra por la atmósfera, por fotosíntesis. Y a partir de ahí es cuando estaríamos pensando que hay una fuente de emisión de CO2. Vale. Bueno, entonces una forma, con este diagrama lo que pretendo ilustrar es, bueno, este sería en el rojo, sería el nivel de carbono en el suelo que puedes tener en una práctica, la práctica que estás teniendo en tus tierras durante bastante tiempo, sigue la misma práctica y se considera que pasados unos años el nivel de carbono en el suelo permanece bastante estable, ¿vale? Entonces ni ganas ni pierdes más o menos. Esto evidentemente es es una idealización, va a haber altos y bajos. Lo que ocurre una vez implementamos una práctica de mejora enfocada a incrementar el secuestro de carbono, lo que hacemos es bueno, aplicamos, esto es el tiempo, este eje es el tiempo, ¿no? A partir de ese momento, y esto lo que estoy intentando ilustrar son tres diferentes medidas eh, teóricas, azul, verde, naranja, pues habrá medidas que sean más efectivas que otras para acumular carbono en el suelo, y lo que se va a ver es que la variación del carbono en el suelo a partir de esas prácticas se va a incrementar correspondientemente con el carbono que había eh, en el tiempo cero donde tenías el otro manejo. Vale, lo que sí que se va a ver, y aquí no, quizás no se ve en este diagrama, es que el incremento de carbono en el suelo va a ser muy pronunciado los primeros años, ¿vale? A través de ese cambio en el manejo. Pero luego eh, ese incremento de carbono se va a ir suavizando hasta que llega a un nivel casi asintótico. O sea, se considera que generalmente quizás a partir de 20 años de estar haciendo lo mismo en tus prácticas, 20, 25 años, pues se suele estabilizar bastante a lo que se llama un estado de equilibrio que luego voy a explicar un poco o voy a comentar. Voy a pasar un poco por encima, pero ¿qué es lo que se denomina a ese estado de equilibrio? Vale, entonces nunca es ilimitado el hecho de introducir una práctica, no podemos pensar que va a producir un incremento de carbono eh, en periodos, en horizontes
de tiempo mayores 20 o 30 años. A partir de esos 20 o 30 años se llega a otro equilibrio, se llega a otra línea de estas rojas, lo que pasa que sería por aquí arriba, en el cual ya se ha acumulado carbono en el suelo, pero ya no se consideraría que a partir de esos 20 o 30 años acumulas más carbono. Eso sí, es importante también poner en valor que has aumentado los stocks de carbono, has aumentado la materia orgánica en el suelo y también yo creo que es de tener en cuenta y muy valorable, no ya solo desde el punto de vista de cambio climático, que como he dicho antes, no lo es todo en esto. De hecho, la gran parte de las ventajas, la mayor parte de las ventajas que tiene incrementar la materia orgánica en muchas ocasiones no van a ser tanto climáticas, sino en muchas otras funciones de salud del suelo que te van a producir muchísimas otras beneficios directos que vas a poder ver en tu productividad y bueno, y en la salud, lo que tiene que ver con tus tierras. Bueno, con este pequeña eh, bueno, diagrama lo que pretendo es un poco trasladar que una vez existe ese cambio pues, de manejo, que representaría de repente un sitio donde no había pastoreo, introduces unos animales, pues al principio lo que he dicho, se va acumulando mucho carbono al principio, pero luego llega un momento que, bueno, si lo pongo otra vez, o sea, no se ve. El problema está que el momento que cambias ese manejo a otra cosa, a otro manejo que en principio va a empeorar la situación de la materia orgánica, el cambio también es muy rápido. Tal como se acumula carbono muy rápido cuando empiezas una medida que es buena para el secuestro de carbono, también el secuestro de carbono es reversible y es riesgoso, por eso, tiene mucho riesgo porque cualquier cosa que hagas en esa tierra, un cambio de manejo que te vaya a la otra dirección, pues la materia orgánica del suelo se va a ir reduciendo muy rápidamente hasta que en eso es lo que hablábamos antes, 15, 20 años, pues se llegue a otro equilibrio en el suelo. Y ahí, bueno, pues es importante tener eso en cuenta. Por eso algunas definiciones, lo que acabo de decir, lo de suelo en equilibrio, que se define un poco como cuando hay un equilibrio entre los inputs de carbono y los outputs, y esto es bajo cualquier condición ambiental, o sea, en cualquier, independientemente de que cambie, bueno, pues que cambien los climas, etcétera, se llega a ese equilibrio una vez pasados los 20 años más o menos que has cambiado un manejo y a partir de ahí, pues no hay grandes cambios en lo que sería la materia orgánica, a no ser que introduzcas otro manejo, sea para mejorar o otro manejo que en este caso pueda perjudicar la materia orgánica. Y luego lo que se llamaría un suelo en saturación, que a veces también se suele hablar, lo que es, bueno, si nuestros suelos están ya saturados de carbono o no, en algunos casos. En general, generalmente se suele hablar de, es un valor teórico máximo en el cual el carbono en el suelo se estabiliza, pero es en el cual se dan todas las óptimas condiciones, lo cual generalmente va a ser muy raro, ¿no? Que se den absolutamente la tormenta perfecta, en este caso en positivo, de que tengas todas las condiciones ya no de manejo y que puedes controlar tú, sino que también se den todas las condiciones de temperatura, de humedad, etcétera, que sean absolutamente óptimas para que se llegue a ese nivel de carbono. Entonces, bueno, podemos considerar que no hay casi tierras donde se haya llegado a ese nivel de saturación. Muchas estarán en equilibrio, pero en saturación no, porque puede haber condiciones que, bueno, que se nos escapan y que no podemos controlar, que hagan que en el futuro pudiera subir o bajar ese carbono. Bueno, lo que he dicho antes, que la mayor parte no de los suelos no van a estar en saturación, no habrán llegado a su máximo.
y bueno, sobre todo en horizontes más profundos.